Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Que el objetivo es conocer y comprender la estructura de la noticia. Para el desarrollo de esta necesitaremos estuche, cuaderno y el libro de estudio. Primero que todo vamos a hacer una introducción para hacer la diferencia entre los textos literarios y los no literarios. Lo que ya hemos visto hasta ahora han sido textos literarios como el cuento, ¿cierto? La fábula, entre otros que tienen como propósito entretener al lector, ¿ya? Hacer modificaciones del lenguaje, ¿cierto? Para poder cautivar a quien esté leyendo, ¿ya? La mayoría de estos son ficticios, son historias, ¿cierto?, creadas por un autor, etcétera. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en los textos no literarios. ¿Qué querrá decir no literarios? Son aquellos textos que nos dan instrucciones e informaciones, es decir, tienen un propósito específico. No buscan entretener al lector, sino que más bien tienen un propósito específico con el lector. Y este puede ser dar instrucciones, normar algo o dar alguna información. ¿Cuál es su finalidad? No es entretener, como bien decía, sino dar a conocer una información basada en la realidad. Nosotros en esta clase, como les decía, hay distintos. Nosotros nos vamos a centrar en lo que son los informativos, en primera instancia. Cuyo objetivo es facilitar la comprensión del lector presentándole el tema y entregándole los elementos esenciales para que entienda. ¿Ya? Cuando hablamos de que son textos que entregan características de una realidad, tiene que ser muy concisa y específica la información que se entrega. Es decir, el autor, por ejemplo, de un texto informativo, no emite su opinión ni instaura en él elementos que no sean parte de lo que se quiere narrar o de lo objetivamente real. Algunos ejemplos de ellos son la noticia, el diario de vida, las biografías, una carta formal, carta informal y la autobiografía. Nosotros vamos a ver hoy la noticia. ¿Qué es una noticia? ¿Cierto? Nosotros cuando hablamos de noticias lo primero que se nos viene a la mente, ¿cierto? Es la televisión abierta, ¿cierto? Las noticias que vemos constantemente en nuestros hogares a través de un televisor. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en la noticia escrita, ¿ya? Las que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en un periódico o hoy en día en el celular a través de las plataformas digitales de estos. La noticia es el relato objetivo de un suceso cuyo conocimiento importa hacer público oportunamente. Cuando hablamos de objetivo, ¿qué quiere decir? De que yo tengo que contar en esa noticia, informar los hechos tal cual como ocurrieron, sin más ni menos, ni incorporar personajes que no hayan estado, sino que tiene que ser tal cual como fue el acontecimiento. Pues con eso hablamos de objetividad. Y se considera de que ese hecho o ese acontecimiento debe ser leído por un público. Su propósito comunicativo es informar sobre un hecho contingente, es decir, actual. ¿A qué nos referimos con contingente? Si nosotros, por ejemplo, hoy día tomamos un diario, nos vamos a dar cuenta de que todas las noticias tienen relación con algo que haya ocurrido entre ayer u hoy. Por ejemplo, es muy probable que encontremos muchas noticias del coronavirus, ¿cierto? De COVID-19, entre otras noticias relacionadas a cosas que están ocurriendo ahora, ¿ya? No tendría mucho sentido leer hoy día una noticia de algo que ocurrió hace 2 semanas. Por eso tiene que ser de un hecho contingente, ¿ya? Son actualizados y es por eso que los diarios producen diariamente,
¿ya? Un diario no es para 3 días, sino que se va actualizando cada 24 horas para estar informando acerca de lo que va ocurriendo en ese momento. Para que una noticia entregue efectivamente su mensaje, debe responder a las siguientes preguntas. Cuando hablamos de que sea efectivo, se refiere a que para que la noticia esté completa y yo tenga toda la información, la noticia debe darme respuestas de algunas preguntas que yo les voy a mencionar acá. ¿Quién? Por ejemplo, ¿a quién le ocurrió algo? ¿Quién es el protagonista o la protagonista de esta noticia? ¿Qué ocurrió? Esa siempre está presente, ¿ya? Siempre en la noticia se menciona cuál fue el hecho que ocurrió. El suceso. ¿Cuándo ocurrió? Con esto nos referimos obviamente al tiempo, a la fecha, el día, que tiene relación con el tiempo. ¿Dónde? Ocurrió acá en Chile, ocurrió en la ciudad, hay noticias que dan el lugar mucho más específico, pero siempre se refiere al lugar del hecho. ¿Cómo ocurrió? ¿En qué situación? ¿Cómo se dio esto? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos? ¿Y por qué? Las causas. Para que la noticia sea realmente efectiva, yo tengo que encontrar estas respuestas en esa noticia. Puede que una que otra no esté presente, pero hay algunas que son imprescindibles, como por ejemplo el qué y el quién y el cuándo. Acá tenemos un ejemplo, aparece un extracto de una noticia, hablamos de un trocito, que dice: en los que representa una nueva adecuación al Plan Maestro de Transportes, el gobierno anunció ayer que las avenidas Providencia y Apoquindo se incorporan al régimen de vías exclusivas para la locomoción pública, aunque solo en días de preemergencia y emergencia ambiental. Si nosotros vamos acá, nos vamos a dar cuenta quién es el sujeto de esta información. En este caso sería el gobierno anunció, ¿ya? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el hecho? Aquí está destacado. Se incorporan al régimen de vías exclusivas para la locomoción pública. ¿Cómo? Aunque solo en días de preemergencia y emergencia ambiental. El método o la manera en la que está transcurriendo esto, o transcurrirá. ¿Dónde? Ahí dice, en la avenida Providencia y Apoquindo. Ayer. ¿Cuándo ocurrió? Factor del tiempo, año. Ahí estaría respondida también el cuándo. Y el por qué, que sería el relacionado a las causas, dice de que es una nueva adecuación al Plan Maestro de Transportes. ¿Se entiende? Por ejemplo, en este pequeño extracto, la noticia está muy completa porque responde todas las preguntas de la noticia. Ahora vamos a ver las partes de una noticia para que ésta sea como tal. No solamente debe responder a esas preguntas que tienen que ver con la estructura interna, sino también tiene una estructura externa. Es decir, yo puedo ver una noticia desde afuera y saber inmediatamente que es una noticia solo por su forma. Bueno, acá la noticia, nosotros nos vamos a centrar en 5 de estos elementos para conocerlos, que es el epígrafe o el antetítulo, que es esta pequeña línea que está acá, que es muy concisa y a veces nos puede dar una idea de qué rama pertenece esta noticia, si es algo histórico, si es deporte. A veces aquí podemos encontrar en el diario que dice espectáculo, etc. Es como la temática. Luego viene el titular. El titular siempre viene escrito más grande, ¿ya? Es el título, ¿cierto?, que me dice o me da un indicio de lo que trata esta noticia. La bajada es un mini resumen muy pequeñito que siempre está debajo del título y puede tener 1, 2 o 3 líneas y me da una especie de resumen o me coloca la idea principal de la noticia. Luego viene el lead o entradilla, que es donde se hace la introducción a la noticia y me puede explicar más o menos a veces el contexto de esta noticia. Y en el cuerpo es donde ya puedo encontrar todos los antecedentes. Lo más probable es que aquí encuentre
el cuándo, el por qué, las causas, y en la parte del LEAD solamente me diga qué y quién estaba en ese suceso. Entonces, acá, bueno, está explicado nuevamente, el epígrafe o antetítulo es una palabra o una frase que sirve para situar al lector en un contexto. Por ejemplo, un hallazgo histórico, avance tecnológico, lo que ya les mencionaba anteriormente. El título es el tema principal de la noticia y tiene como objetivo algo muy importante, que es atraer la atención del lector. Muchas veces yo voy a leer la noticia no por lo que dice su cuerpo, el cuerpo de la noticia, sino que a mí lo que me va a llamar la atención es el título. Y si el título a mí me llama la atención, probablemente yo voy a leer esa noticia. Es para que yo sepa de qué se trata. Muchas veces cuando uno compra el diario, lee solamente lo que es del interés de cada uno. La bajada o título sirve para apoyar el titular dando unos datitos complementarios. Como les decía, es como apoyar la idea principal. El leer o entradilla es el primer párrafo de la noticia y debe contener los rasgos principales de los hechos o acontecimientos, como una introducción hasta esta. Y el cuerpo es donde se explica con mayor detalle la noticia y debe ordenarse desde los hechos y datos más importantes hasta los menores. Ahora vamos a trabajar. Vamos a leer atentamente la página 41 del libro de estudio, en la cual hay una noticia que dice: niña canadiense salvó a su familia de la muerte. Ustedes la van a leer atentamente. En sus libros. No olviden, niños, que es importante el uso del destacador. Posterior a leer, van a responder las páginas, la página 42 de comprensión lectora en base a la noticia que leíste. Al momento de destacar, les sugiero destacar el qué ocurrió, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Si es que estas respuestas están todas en el texto, destáquenlas y se van a dar cuenta de que va a ser mucho más fácil su comprensión. Estas son las preguntas que tienen que desarrollar y se van a dar cuenta que aquí les pregunta justamente lo que yo les estaba comentando. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo? ¿Y quiénes participaron? Acá van a tener algunos ejercicios para recordar los artículos. Y vamos a recordar también los sustantivos propios. Actividad número 2. A continuación, debes desarrollar una breve noticia acerca de un tema relacionado a la contingencia nacional o internacional. Hoy día lo que más tenemos son noticias, niños, y hay mucho material para poder escribir una noticia. Pero para poder redactar la noticia, sin embargo, en esta oportunidad solamente les vamos a pedir que consideren el titular, bajada y cuerpo de la noticia. Pueden volver este video atrás y ver la parte de la estructura de la noticia, y no es necesario que pongan el epígrafe ni el lead o entradilla, sino que van a trabajar su noticia con titular, bajada y cuerpo de la noticia. Recuerden de que su noticia, para que sea completa, debe responder a las preguntas ya mencionadas, el qué, cuándo, por qué ocurrió, etc. La noticia no tiene que ser sacada textualmente de un diario, es cosa de que ustedes vean un poquito el televisor y informen algo que a ustedes les haya llamado mucho la atención, que tenga que ver con la contingencia actual. Es importante que cuides tu ortografía y no te extiendas con más de 10 líneas. Ya no es necesario que sea una noticia tan larga. Y es optativo si ustedes quieren agregarle una imagen referencial. No es obligación, es solamente optativo. Al terminar, no olvides que al finalizar tu actividad debes enviarla por correo a tu profesora, y así también para resolver dudas y consultas si lo necesitas. Recuerden que el día jueves vamos a tener una mini clase de lenguaje online donde vamos a poder resolver todas las dudas y perfeccionar lo que estamos aprendiendo. Que tengan un buen día. Nos vemos. Chao.